¿Quién era Harry? Capítulo 17. Política sangrienta. 6 de julio de 1995, me siento como un maldito Malfoy. Sirius miró a su ahijado con expresión divertida. Harry se parecía tanto a James en apariencia y gestos que daba miedo. Casi podía oír a Cornamenta diciendo esas mismas palabras. Era asombroso lo mucho que Harry era una amalgama de personas que no conocía. En apariencia y modales, era James. Sin embargo, su moral y determinación eran puramente Lily. Lily heredó su perspectiva de su madre, Rose, pero Harry también poseía una voluntad de hierro que a Sirius le recordaba tanto a Michael, el padre de Lily. Sirius reprimió un escalofrío involuntario al recordar al señor Evans. Los merodeadores le habían gastado una broma al expreso que regresaba a Londres después de 5º año. Varias chicas, incluida Lily, fueron descubiertas y, de repente, aumentaron 25 kilos y un grave caso de acné. Era una ilusión, pero la mayoría de las chicas estaban devastadas. Lily estaba furiosa. Cuando el tren llegó a la estación de Londres, los merodeadores se encontraron repentinamente acorralados por un Michael Evans igualmente furioso. Pero donde la furia de Lily ardía, la del padre Evans era fría. Aún sabiendo que el hombre era mugle, los chicos estaban aterrorizados. En voz baja y peligrosa, el hombre les dijo exactamente lo que pensaba de su comportamiento. Entonces, justo cuando creían que todo había terminado, Charles Potter se unió a ellos. Los dos hombres se turnaron para atacar a los chicos. Para cuando los soltaron, Sirius se sentía como un completo canalla, Remus parecía un perro apaleado y Peter se había meado encima. James no levantó la vista en 3 días. James, avergonzado, se dirigió arrastrando los pies hacia donde las chicas afectadas observaban el castigo que recibían los chicos. Lily estaba frente a ellas. James se detuvo justo antes de llegar a ellas y se disculpó con tristeza. También les dijo que la magia se habría desvanecido sola en 2 horas, pero que comer chocolate cancelaría los efectos al instante. James sacó una barra de chocolate del bolsillo de su bata y ofreció un trozo a cada chica con una disculpa individual. Fue la última broma maliciosa que los merodeadores hicieron. Años después, en la boda de James y Lily, Sirius se enteró de que Michael y Charles se hicieron amigos y se reunían cada pocas semanas en el pub hasta que los Potter mayores fueron asesinados por mortífagos. El viejo Auror, ahora abogado mago, y el capataz de la tienda provenían de mundos muy diferentes, pero tenían puntos en común: sus hijos y sus perspectivas de la vida. Cuando Michael se enteró de que James y Lily salían juntos, pensó que ningún hijo de Charles podía ser un completo imbécil, y el chico había demostrado cierta sensatez con su disculpa. Sirius nunca perdió el miedo ni el respeto por el hombre Evans. Para Sirius, Michael Evans era la prueba fehaciente de que la creencia de su familia en la debilidad de los muggles era pura mentira. Y las abuelas no se quedaron al margen en Harry. Lily heredó la mirada, el sentido de la justicia y la equidad de su madre, Rose. La madre Evans era el modelo de ama de casa inglesa de su generación, dulce y gentil, pero firme ante cualquiera que considerara que actuaba contrariamente a la conducta correcta. En muchos sentidos, Petunia se había convertido en una imagen profundamente distorsionada de esa mujer amorosa. Doria Potter, de soltera Black, por otro lado, era la tía abuela de Sirius, lo que convertía a James en su primo hermano. Doria Black había sido el epítome de lo que se les enseñaba a las hijas de la familia Black: calculadoras, ambiciosas, hermosas y un infierno para los enemigos de la familia. La estudiante de Slytherin por excelencia, Doria era querida y aterrorizada por sus compañeros a partes iguales. Por eso fue una completa sorpresa cuando Doria rechazó repentinamente el plan de la familia Black de casarla con un aliado político y, en su lugar, se casó con Charles Potter, el hijo de Gryffindor de un maestro de pociones con una tienda en el callejón Diagon. Sí, los Potter eran una familia antigua y respetada, pero no pertenecían ni de lejos a la misma clase social que los Black. Charles había dejado Hogwarts el año anterior y acababa de terminar su año de formación como Auror. Tras la boda, la gente se sorprendió al ver a la bruja feliz y despreocupada que había aparecido repentinamente como Doria Potter. Empezaron a correr rumores sobre pociones de amor y cosas por el estilo. Fue entonces cuando Doria Black reapareció y aplastó sin piedad a cualquiera que hablara o actuara en contra de su nueva familia. Esto incluía a su propio padre. La familia Black se retractó rápidamente, aceptó el matrimonio y nunca intentó repudiar a su hija desobediente. Sirius le preguntó en una ocasión qué tenía contra la familia para hacerlos retroceder. La tía Doria simplemente sonrió y le ofreció una galleta caliente recién salida del horno.
Abby podría pensar que su crueldad provenía de la bestia, pero Sirius sospechaba que era igual de probable que viniera de una de las personas más cariñosas que había conocido. Sirius había oído una vez a unos muggles en un bar discutiendo sobre qué era más importante, la naturaleza o la crianza. Harry nunca conoció a sus abuelos y apenas pasaba tiempo con sus padres, pero era fácil verlos vivos en Harry, pero sus fortalezas y debilidades formaban un conjunto único que lo caracterizaba. A Sirius no le importaba si los rasgos de Harry provenían de alguna disposición familiar, de sus experiencias vitales o de una combinación de ambas. Pero de alguna manera era reconfortante ver los espíritus de sus padres y abuelos vivos en el nuevo merodeador. Y, solo llevaba 4 días en casa desde Hogwarts y ya había estado en el ministerio 3 veces. Una vez fue para responder a unas preguntas de los investigadores del Bingley sobre los sucesos del cementerio. La segunda vez acompañó a Sirius a recoger unos documentos relacionados con la restauración del asiento de los Black en el Wizengamot. Y ahora estaba allí de nuevo, solo que esta vez se trataba de una audiencia sobre los resultados de la investigación. Más por aburrimiento ideal que por verdadero interés, Harry preguntó. Entonces, ¿por qué la familia Potter no tiene un asiento en el Wizengamot si es tan antiguo? Sirius resopló divertido. Porque eran demasiado honorables y demasiado testarudos. ¿Qué? ¿Cubriste la formación del gobierno mágico británico moderno en historia de la magia? Ahora fue el turno de Harry de resoplar, pero esta vez con desdén. ¿Había rebeliones de duendes? Porque si no, no. Vince siempre fue un poco limitado, admitió Sirius. En resumen, el ministerio se formó después de que Guillermo de Normandía invadiera y derrotara al rey Harold II. La Inglaterra mágica se mantuvo al margen, pero Guillermo trajo aquí a varios de sus seguidores mágicos, como los Malfoy, y se alió con varias familias nativas prominentes, incluyendo a los Black. Guillermo otorgó tierras, títulos de propiedad y concesiones comerciales a muchos de sus principales aliados mágicos. El consejo mágico de Guillermo se convirtió en el Wizengamot. Los Potter eran una familia antigua y respetada, asentada cerca de la frontera entre Inglaterra y Gales. De mentalidad muy independiente, aunque eso no ha cambiado mucho. Se opusieron a muchas de las políticas del nuevo rey respecto a la separación del mundo mágico y la supresión de los restos de la antigua religión druídica. Por ello, fueron expulsados. Unos 300 años después, se intentó incorporar a algunas de las principales familias nativas que habían sido excluidas, como los Potter y los Longbottom. Los Longbottom aceptaron, pero Arthur Potter, el jefe de la familia Potter en aquel entonces, los llamó una panda de idiotas egoístas, más interesados en enriquecerse que en beneficiar a la gente de las Islas Británicas, aunque en términos mucho menos educados. James me enseñó la cita una vez. Estaba muy orgulloso de ella. Bueno, ofendió gravemente a las antiguas familias del Wizengamot y a las que acababan de aceptar la elevación. Pero se volvieron muy populares entre la gente y las criaturas mágicas comunes. Pasaron otros 300 años antes de que un Potter trabajara para el ministerio, y ninguno ha trabajado fuera del Bingley. Harry rió entre dientes con la historia. Tenía que admitir que su antepasado había acertado con su descripción del Wizengamot. Incluso las familias de sus amigos, como Padma, Susan y Neville, parecían dedicar gran parte de su tiempo a defender sus privilegios e intereses. Una legislatura hereditaria era incluso peor que la Cámara de los Comunes o el Congreso de los Estados Unidos. Harry quería preguntar cómo los Patel habían llegado a conseguir un asiento, pero la discusión se interrumpió cuando un auror uniformado salió a través de un par de pesadas puertas de madera. «Señor Black. Señor Potter. El Wizengamot ya está listo para recibirlos», dijo con tono educado. Sirius reconoció al hombre y los dos magos se pusieron de pie y siguieron al auror por donde había venido. «Tranquilo, Harry», dijo Sirius en voz baja. «Estaremos bien». Harry le sonrió débilmente a su padrino. Agradecía el apoyo y solo esperaba tener razón. Y, la primera impresión que Harry tuvo de la sala de audiencias del Wizengamot fue la de un gran coliseo medieval, con los miembros del Wizengamot sentados en 4 niveles, en sillas ornamentadas, muy similares a las de Dumbledore en el gran comedor. Sobre ellos había gradas adicionales para los visitantes, pero con sencillos bancos de madera. Los asientos se curvaban 270 grados y creaban la sensación de estar completamente rodeados. Los 90 grados restantes de la sala estaban ocupados por los asientos principales para los visitantes. Pero hoy, esos asientos estaban casi vacíos. Las velas flotaban a intervalos regulares para complementar la luz que proporcionaban 3 lámparas de gas que colgaban del techo.
La luz parpadeante proyectaba sombras extrañas sobre los miembros de Luizengamot, mientras que el área central donde Ari y Sirius se encontraban ahora brillaba como el mediodía. Un par de sillas sencillas ocupaban el centro de esa franja de luz. En general, la sala estaba diseñada para desconcertar a cualquiera que fuera llamado a declarar. No era un lugar para una conversación amistosa. Ari se preguntó dónde estaban las puertas para dejar entrar a los leones. En la primera fila de Luizengamot estaban sentados Dumbledore y Fudge. Madame Bones se dirigía a su asiento junto a Dumbledore cuando Harry y Sirius entraron en la sala. Harry no reconoció a muchos de los demás sentados en las gradas de Luizengamot, pero sí a Madame Longbottom y al señor Patil. Lucius Malfoy destacó en su ausencia. Gracias por venir hoy, señor Potter, dijo el ministro Fudge desde su posición en la primera fila, justo frente a los asientos de los dos merodeadores. El señor Black está aquí en su calidad de tutor. La jefa del departamento de DMLE, Madame Bones, ha concluido su presentación de la investigación sobre los sucesos de la noche del 21 de junio de 1995. Sin embargo, algunos miembros de Luizengamot desean hacer preguntas adicionales para aclarar algunas, digamos, inconsistencias que parecen haber ocurrido. Señora Umbridge, nuestro subsecretario principal dirigirá estas preguntas tras consultar con los miembros interesados. Señora Umbridge, tiene la palabra. La bruja fea y con aspecto de sapo emergió de las sombras a la izquierda de Harry. Su túnica negra formal tenía ribetes rosas y llevaba una bufanda que parecía como si alguien le hubiera vertido Pepto-Bismol encima. Gracias, ministro Fudge, respondió la mujer con voz aduladora, y Harry habría jurado que pestañeó al ver al hombre rechoncho. De repente, la imagen de su posible cría le vino a la mente y Harry sintió náuseas. Vamos, señor Potter, empezó Umbridge, con la voz más dura y áspera. Su tono y sus gestos le recordaron a su tía. Ahora Harry tenía una imagen de Umbridge y su tía Petunia en la cabeza. Dios mío, esto empeora. El sapo y la jirafa. Sí, señora Umbridge, respondió Harry cortésmente. El Luizengamot ha tenido conocimiento de los presuntos sucesos de la noche en cuestión. Sin embargo, tenemos algunas preguntas sobre qué sucedió exactamente para que pudieras escapar con éxito. Hemos recibido información sobre la criatura oscura que atacó a sus presuntos captores. Fue descrita como una criatura monstruosa parecida a un hombre lobo que usaba dientes y garras para causar un daño terrible a esos hombres. Nos gustaría que nos aclararan qué fue lo que los atacó. Hubo una pausa mientras Madame Umbridge miraba a Harry con expresión expectante. Su frustración fue en aumento durante varios segundos de silencio hasta que, bueno, señor Potter, ¿qué tiene que decir sobre la criatura? Harry parpadeó con inocencia. Perdón. ¿Había alguna pregunta? Ahora Umbridge se parecía un poco al tío Vernon. Dios mío. El trío del infierno. Por favor, describa la criatura que atacó a sus presuntos secuestradores. Parece que ya tiene una descripción, señora Umbridge, comentó Harry. Pero como las únicas personas en el cementerio éramos yo, Voldemort y los mortífagos, me pregunto con quién ha estado hablando. Eso provocó un murmullo incómodo en el Luizengamot. Umbridge y Fudge parecieron molestos por la observación de Harry. Umbridge se giró para dirigirse a los miembros de Luizengamot. Miembros de Luizengamot, esta mañana Oliver Gamot se entregó al ministerio. Afirma que él y algunos cómplices anónimos capturaron al señor Potter porque, de hecho, es un hombre lobo y les preocupaba la seguridad de los niños de Hogwarts. Según la Ley de Protección de Hombres Lobo de 1990, los padres y tutores de niños tienen derecho a actuar para prevenir un peligro inminente para dichos niños. La ley también exime a los hombres lobo no registrados de la protección legal y están sujetos a despido inmediato. Así que, de hecho, si sus acusaciones son correctas, es posible que no se haya cometido ningún delito contra el señor Potter. Esto provocó más murmullos entre los miembros de Luizengamot. Harry se sorprendió un poco al ver cuántos murmullos apoyaban al sapo rosa. ¿Y por qué no se informó inmediatamente a mi oficina de esta rendición? Preguntó Madame Bones. Me temo que es culpa mía, admitió Fudge con una exagerada inocencia. Pensé que era mejor que las acusaciones del señor Gamot fueran revisadas por un tercero. La señora Umbridge y yo lo interrogamos exhaustivamente bajo mi privilegio ejecutivo justo antes de esta reunión. Si bien él le puede tener razón en cuanto a la naturaleza de las artes oscuras que aparentemente ocurrieron esa noche, el asunto del estatus del señor Potter es completamente diferente. Umbridge se volvió hacia Harry con aire triunfal.
Entonces, señor Potter, ¿es usted un hombre lobo? No, respondió simplemente Harry. Umbridge pareció algo sorprendida por la simple respuesta de Harry. Señor Potter, tenemos los recuerdos del señor Gamot que podemos mostrar a Wizengamot. Estos recuerdos muestran claramente que usted cambió de forma y los atacó en forma de hombre lobo. Ahora bien, ¿es usted un hombre lobo? Harry y Sirius intercambiaron una breve mirada, y Sirius se encogió de hombros con aire aburrido. Harry sonrió y luego se volvió hacia Umbridge mientras buscaba un pequeño paquete de papeles dentro de su túnica. No conozco estas leyes como usted, señora, pero me tendría paciencia. Sin esperar respuesta, Harry abrió el paquete y empezó a leer. Según el artículo 2, párrafo 1, de la Ley de Protección de Hombres Lobo de 1990, un mago o bruja se clasifica como hombre lobo cuando reacciona positivamente al amuleto de identificación de hombres lobo. Una reacción positiva se indica mediante un aura roja alrededor del sujeto. Harry hizo una pausa, levantó la vista y preguntó, ¿lo entendí bien? Así lo escribiste, ¿verdad? Como autor de la ley, deberías reconocer tu propio trabajo después de todo. Umbridge asintió, aparentemente en contra de su voluntad. Entonces no tenemos problema, ya que no tengo un aura roja bajo ese encantamiento. Umbridge miró a Harry con incredulidad. Creo que tendremos que demostrarlo nosotros mismos. Antes de que nadie pudiera objetar, la bruja sacó su varita y lanzó el hechizo. Lichanus. Harry no esquivó el hechizo. Simplemente lo dejó impactar. Un instante después, un suave resplandor azul lo rodeó. Sí. Sigo sin ser un hombre lobo, confirmó Sirius. Su tono y lenguaje corporal denotaban aburrimiento y un ¿ya podemos irnos? El aura azul de Harry provocó un estruendo inquietante por toda la habitación. Se escuchaban decenas de conversaciones en susurros. Solo Dumbledore logró permanecer inmóvil con una leve sonrisa y un brillo en los ojos. ¿Cómo, qué? Señor Potter, explíqueme esto de una vez. Farfulló Umbridge. Un aura azul no es una reacción normal ante un ser humano real alcanzado por ese hechizo. Bueno, creo que fue por un poco de magia accidental y mis esfuerzos por convertirme en animago, respondió Harry con sorprendente franqueza. Como algunos de ustedes saben, mis padres adquirieron la habilidad antes de dejar Hogwarts. Decidí honrarlos siguiendo sus pasos. Creo que mi forma estaba destinada a ser la de un lobo. En el cementerio supe que necesitaba una forma de escapar y sobrevivir. Lo siguiente que supe fue que era peludo. No creo que estuviera preparado para una transformación completa esa noche, añadió Harry pensativo. Pero ahora parece que tengo que soportarla. ¿Y qué quieres decir con eso? Preguntó Madame Bones mientras Umbridge simplemente fulminaba con la mirada a Harry. Se encogió de hombros. Parece que estoy atascado a mitad de la transición. Mitad hombre, mitad lobo. Entiendo que a veces hay cierta transparencia entre la forma humana y la animal de un mago. En este caso, parece ser bastante. Estoy seguro de que Madame Umbridge entiende muy bien este asunto. La Subsecretaría Superior de Magia se recuperó lo suficiente del inesperado giro del interrogatorio como para espetarle a Harry. ¿Y cómo crees que entendería esto? Preguntó. Lo siento, dijo Harry con un tono ligeramente sorprendido. Había asumido que eras un animago, una bruja poderosa y algo así. Es bien sabido que con el tiempo un animago adquiere algunas de las características físicas y mentales de su otra forma. Simplemente, por tu apariencia, supuse que eras un sapo animago. Muchos en el Wizengamot y los presentes estallaron en risas, divertidas o escandalizadas, ante la comparación que muchos habían hecho en privado. Sin embargo, nadie más tuvo el valor, o la locura de decirlo públicamente. Señor Potter. Chilló Umbridge. Su rostro se tiñó de un rojo pálido en su pelaje. ¿Qué? Me disculpé por mi suposición incorrecta, protestó Harry. Sirius asintió solemnemente junto a su ahijado. Años de contarle tonterías a McGonagall y a su madre sin rodeos le venían muy bien ahora, después de lo que había hecho su joven compañero merodeador. Mentalmente se partía de risa. Parece que nos hemos desviado del tema por el que nos hemos reunido aquí, comentó Dumbledore con un tono amable de reproche. Fueron sus primeras palabras desde que Harry entró en la cámara. Sorprendentemente, fue Madame Bones quien habló a continuación. Desafortunadamente, jefe mago, primero debemos responder a las acusaciones contra el señor Potter. Según la jurisprudencia actual sobre cargos criminales, el delito de ser un hombre lobo no registrado tiene mayor rango que el secuestro de un menor, y como Madame Umbridge declaró, según la ley no se cometió secuestro. Sí, de hecho, el señor Potter es un hombre lobo.
Harry notó que la tía de Susan parecía disculparse por discrepar con Dumbledore, pero se vio obligada a hacerlo debido a su cargo. Acabamos de ver que el encantamiento de Leite de Hombres Lobo no tuvo el resultado que exige la ley, señora, respondió Dumbledore con suavidad. ¿No debería considerarse suficiente? Que se transforme. Intervino Umbridge casi con un grito. Si es un animago, debería poder hacerlo ahora mismo si se lo piden. El murmullo de Luizengamot parecía darle la razón a la bruja con aspecto de sapo. Por su parte, Harry simplemente se encogió de hombros y se puso de pie. Si eso es todo, está bien. Puedo decir que me parece repugnante que nos hayan llamado aquí para hablar de un grupo de personas que me secuestraron, sacrificaron a una familia entera, una supuesta familia noble, además, y usaron un rito oscuro para resucitar a un señor oscuro. Pero la posibilidad de que yo sea un hombre lobo es la pregunta más importante para ti. Hasta que no aclares tus prioridades, mereces tener que lidiar con Tommy. Los gritos de ira estallaron no solo entre los miembros de Luizengamot, sino también entre las brujas y los magos sentados en el área de los observadores. Harry había pasado sus últimos años aprendiendo a reprimir la intensidad de su mirada y el aura que la acompañaba, primero con gafas polarizadas y luego mediante el entrenamiento mental sugerido por Padma. Ahora, por primera vez, liberaba ese control en público. El bullicio de la sala cesó de repente al sentir en la parte más primitiva e instintiva de sus cerebros la presencia de un depredador supremo. ¿Quieres verme cambiar? Pues aquí tienes. Gritos de pánico estallaron cuando apareció la bestia. Las nuevas runas que Padma y Hermione añadieron a la ropa de Harry funcionaron a la perfección para desterrar la túnica, igual que con un animago normal. Harry echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un aullido tremendo. Era el sonido de un depredador listo para la caza. Luego, simplemente volvió a sentarse en cuclillas y observó. Los observadores corrieron hacia las puertas gritando de pánico. Los aurores asignados como guardias intentaron combatir el miedo para sacar sus varitas y responder para dominar a la criatura que había aparecido repentinamente, pero entonces se dieron cuenta de que simplemente estaba allí sentada observándolos. Parecía estar divertida. Cuando los miembros de Luizengamot fueron persuadidos a salir de debajo de sus escritorios, encontraron a un Harry Potter sonriente y perfectamente vestido, sentado cómodamente con su padrino. Solo Dumbledore permaneció sentado tranquilamente con la aparición de la bestia. Un hecho que no pasó desapercibido para muchos de los miembros. En cuanto a Umbridge, la bruja estaba acurrucada en un rincón, lo más lejos posible de Harry, en posición fetal. Estaba casi catatónica, pero farfullaba y se llevaba el puño a la boca. Un par de aurores sacaron a la sorprendida bruja de la habitación con rapidez y discreción. El Luizengamot y los demás observadores tardaron 5 minutos en volver a sus asientos. Harry habló antes de que Dumbledore pudiera llamarlos al orden. Así que me viste cambiar, mantener el control total y luego volver a cambiar. Sin luna llena ni pociones, dijo Harry con voz fría. Aún permitía que su aura se desplegara al máximo y muchos de los oyentes sintieron un escalofrío ante el desprecio en su voz. Tiene razón, señor Potter, dijo Madame Bones con voz todavía temblorosa. Entonces les sugiero que se centren en lo importante. Voldemort ha vuelto y ya tiene a sus seguidores con él. No le importa su estatus de sangre, solo su propio poder. Les garantizo que Theodore Nott no sabía que estaba sacrificando su vida cuando entró en ese ritual. Y Voldemort puede ser el último descendiente de la línea Slytherin, pero también es un mestizo llamado Thomas Riddle. Su padre era Muggle y Tom se crió en un orfanato Muggle. Así que díganme cuánto le importan las tradiciones en las que él no creció. Odio admitirlo, pero Tom y yo tenemos mucho en común. Ambos somos huérfanos de antiguas líneas mágicas, criados en el mundo no mágico. A ambos nos han echado en cara el estatus de sangre desde el día que regresamos al mundo mágico. En su ira, Tom decidió destruir tu pequeño mundo y tomar el poder. Bueno, cada quien cosecha lo que siembra. Simplemente no busques al niño que vivió para que te salve cuando ni siquiera puedes limpiar tu propio desastre sangriento. Harry se levantó. Vámonos, Sirius. Esto fue una pérdida de tiempo. Y tenemos otros lugares a donde ir. Sirius resopló divertido mientras se levantaba de su asiento. Los dos merodeadores ignoraron las llamadas que los siguieron al salir de la sala de audiencias. Curiosamente, ninguno de los aurores parecía demasiado interesado en impedir su partida. Albus Dumbledore no pudo reprimir una leve sonrisa al ver a Harry y Sirius salir de la cámara. Harry había manejado el Luizengamot tan bien como cabía esperar.
Ni siquiera él había previsto la rendición de uno de los mortífagos para servir de testigo ante las acusaciones de que Ari era un hombre lobo. Pero el muchacho había manejado la situación mejor que muchos miembros veteranos del cuerpo político mágico. Las últimas palabras de Ari sobre los miembros de Luizengamot fueron desafortunadas, pero también algo divertidas. El chico era definitivamente un Potter. Esos genes eran fuertes y profundos en esa familia. Charles Potter había estado unos años por detrás de Albus en Hogwarts, pero lo conocía bien. El Potter mayor habría estado animando a su nieto. Era extrañamente reconfortante ver a su viejo amigo aún vivo en su nieto. Entonces Albus dejó de lado esos pensamientos. El joven Harry había creado el caos con su testimonio y sus últimas palabras. Ahora era su trabajo aprovechar ese caos. En el caos, había una oportunidad. Casi en punto de las 21, un par de hombres aparcaron su Range Rover de alquiler en un pequeño claro junto a un camino rural al norte del pueblo de Greenorwell. El sol, bajo en el horizonte, brillaba con un resplandor rojizo anaranjado, enmarcado por unas nubes bajas. En 20 minutos se pondría y esta zona remota pronto quedaría en la más absoluta oscuridad. El claro donde habían aparcado albergaba más de 20 vehículos, entre ellos varios coches, motos y algunos camiones. El Range Rover que el hombre mayor había alquilado para el viaje desde Londres era, sin duda, de gama alta. Bueno, vámonos, dijo el hombre mayor. La reunión será justo al otro lado de esa colina. Necesitamos asegurarnos de que nos vean allí antes de que se ponga el sol por completo. Los dos hombres comenzaron a caminar. Recuerda, esta noche empieza con una especie de banquete de reunión. Es el único momento en que todas las manadas se reúnen en un mismo lugar, así que es una oportunidad para que la mayoría de los hombres lobos se pongan al día. A medianoche comienza la reunión entre los alfas, pero todos se quedan a observar. Quiero que conozcas al menos a algunos de los alfas más amigables antes de que empiece la reunión. Anoche fue el cuarto menguante. La luna llena es el día 12. Esa noche, las manadas cazan juntas. De aquí a ahora, tenemos que conseguir que los alfas te acepten como miembro de la manada con plenos derechos o que digan que eres un animago fuera de ella. Fenris y sus aliados intentarán presentarte como una abominación o un lobo defectuoso. No sabremos la decisión de los alfas hasta que lleguemos para la cacería. Además, este mes es una superluna. Eso significa que la luna está en su punto más cercano a la Tierra y es luna llena al mismo tiempo. Es un doble golpe para los hombres lobo y los hacen aún más feroces de lo normal. Como miembro de la manada, estarás a salvo, y un animago probablemente también. Si no, tendremos que luchar. Ari simplemente asintió e hizo los ruidos apropiados para indicar que comprendía la explicación de Remus. Esta era la cuarta vez que el merodeador mayor repetía el mismo discurso. Ari pensó que eran solo nervios y resistió el impulso de poner los ojos en blanco y hacer un comentario sarcástico. Delante de ellos, Ari oía a varias personas hablando y riendo. No hacía falta un olfato agudizado para oler el humo de leña que salía de la gran hoguera que ardía. A diferencia de Luizengamot ese mismo día, allí Ari no tenía un plan concreto. El Luizengamot tenía reglas, procedimientos y tradiciones que podían predecirse y manipularse. Dumbledore tejía allí una magia casi igual a la que podía hacer con una varita. Es cierto que Harry había perdido algo con las revelaciones forzadas sobre su condición de animago, pero habían conseguido mitigar ese daño y mantener la atención en el regreso de Tom. Con los hombres lobo que no tenían un plan firme y aliados que lo apoyaran, si es que existía. Para entonces, Harry estaba seguro de que las manadas se habían enterado de la reunión de Luizengamot y de la revelación de Harry. Remus no tenía ni idea de cómo reaccionarían las manadas ante esa información. Tenían que improvisar y esperar lo mejor. Remus y Harry entraron al amplio claro justo al atardecer, con el sol poniéndose a sus espaldas. Harry lo agradeció, ya que le dio tiempo para observar la reunión y evitar que quienes lo observaban pudieran ver los detalles. El claro estaba dominado por una enorme hoguera que llenaba el centro. Tenía al menos 3 metros de altura y el fuego ardía con fuerza. Harry se preguntó si sería un fuego mágico o de gasolina, pues ardía con tanta intensidad. El perímetro del claro estaba iluminado por antorchas en largas varas. Agrupadas cerca de algunas de las antorchas había mesas repletas de comida, principalmente carnes de diversos tipos. Harry percibía fácilmente los aromas a ternera, venado y cerdo. No muy lejos de estas mesas se encontraban fogatas más pequeñas con troncos como bancos. Pero lo más sorprendente era la gente que se encontraba en ese claro.
Harry calculó que había cerca de 200 personas de pie, bailando y charlando alrededor de las fogatas y las mesas. Se sorprendió un poco al ver que aproximadamente la mitad eran mujeres. La mayoría vestía la ropa más tosca de los aficionados a la naturaleza, pero Harry vio a algunos con faldas escocesas más tradicionales y a otros con vaqueros de motociclista muggle y ropa de cuero. No se veía ni rastro de ropa elegante ni zapatos de salón. La pareja caminó hacia la multitud. La mayoría estaban en pequeños grupos, hablando y riendo. Harry sintió que era como una especie de reencuentro. Al pasar junto a varios grupos, Harry notó que, si bien varias personas saludaban a Remus con simples asentimientos, sus miradas hacia él eran especulativas y casi abiertamente hostiles. Harry seguía contemplando el paisaje e intentando orientarse cuando notó que se acercaba un hombre solitario. No era el más corpulento de los hombres, pero tenía un aire peculiar. Algo en el moreno también le resultaba familiar. El hombre se detuvo a una distancia prudencial de Harry y Remus. Lo suficientemente cerca como para hablar, pero no para un ataque físico sorpresa. «Así que fuiste tú quien le hizo pasar un mal rato a mi sobrino», dijo el hombre con un ligero acento irlandés. El hombre lobo parecía un obrero de la construcción, con camisa de franela y vaqueros desgastados. Tenía las manos ásperas por el trabajo y fuertes. Aunque parecía amigable, algo en él hacía que la bestia se volviera cautelosa y cautelosa. Entonces Harry tuvo una epifanía. Este hombre era un alfa. Desde su posición junto a Harry, justo detrás de él, Remus dijo: «Harry, te presento a Ian, alfa de Miptyr-en-Aireban. Ian, te presento a Harry Potter». Harry recordó, por las instrucciones de Remus, que estos eran literalmente los lobos de Irlanda. El hombre asintió ante la presentación de Remus. «Bien encontrado, joven Harry. He oído hablar mucho de ti». «Es un placer, señor», comentó Harry, asintiendo a su vez. Estrechar la mano era demasiado peligroso entre hombres lobo, así que un gesto respetuoso fue la forma correcta de reemplazarlo. ¿Puedo preguntar quién es su sobrino? El hombre lobo irlandés sonrió ampliamente. Claro que sí. Roger Davies es el hijo de mi hermano mayor. Buen chico. Vi las fotos que tomaste después del baile de Navidad. A pesar de la gravedad de la situación, Harry rió disimuladamente. El pobre Roger se había sentido tan abrumado por el aura de Fleur en el baile de Navidad que al final parecía un San Bernardo con la baba corriéndole por las mejillas. Se tomaron algunas fotos del alumno de séptimo año, con collar, petaca y orejas de perro. A Harry le encantaban especialmente las que mostraban a Roger a cuatro patas siguiendo a Fleur con correa. Fleur no se había relajado en ese momento, así que era el equivalente mágico de una foto retocada con Photoshop. Fue una buena noche, admitió Harry. Roger se portó muy bien. ¿Ves a Roger a menudo? Estando en Irlanda, quiero decir. El lobo alfa sonrió. Sé a qué te referías. No, no tan a menudo como quisiera. Que me mordieran se hizo público rápidamente, así que mi papá vio que no tenía más remedio que echarme públicamente de la familia. Pero la familia, con F minúscula, nunca me dio la espalda. Papá me montó un negocio en Dublín, así que no me quejé. Todavía nos vemos cuando están de vacaciones fuera de Gran Bretaña. Ah, y aquí está el primo de Roger. Colleen, ven aquí, muchacha, y conoce al amigo de tu primo. De entre la multitud emergió una joven. Harry calculó que tendría unos 14 años, era alta y delgada, y solo unos centímetros más baja que él. Tenía el pelo rojo oscuro y sus ojos parecían reflejar la furia de la hoguera. Su lenguaje corporal revelaba un temperamento explosivo. En conjunto, le recordaba al aspecto de la joven Maureen O'Hara, con la personalidad de muchos de sus personajes cinematográficos. Harry no estaba seguro de si debía impresionarse o salir corriendo. Padre, respondió la chica a Ian. Me llamaste. Su dulce acento irlandés tenía un matiz salvaje que prometía violencia contra cualquiera que la molestara por razones poco serias. El hombre ignoró el tono de su hija y dijo, quería que conocieras a Harry Potter y Remus Lupin. Harry es amigo de tu primo. ¿Me llamaste para traerme un par de omegas? Gruñó el adolescente. Los omegas eran el escalón más bajo de la jerarquía de la manada. Maltratados, atacados y los que menos aportaban. Pocos sobrevivían mucho tiempo a menos que lograran elevar su estatus de alguna manera. Incluso los rebeldes eran considerados al menos valientes para separarse de la manada. Le recordó demasiado a Harry sus primeros años con los Dursley. Los instintos de la bestia clamaban por una respuesta. De repente, una de las manos de Harry se extendió y rodeó el cuello de la chica. Sin apenas esfuerzo, la levantó y la arrojó al suelo, varios metros más allá.
Inténtalo de nuevo, niñita, gruñó, dejando salir algo de la bestia. Harry podía sentir a la multitud observándolos atentamente, aparentemente ocupados en sus propios asuntos. Colleen se puso de pie rápidamente y parecía lista para desgarrarle la garganta a Harry. Pero una orden ladrada de Ian la atrajo a su lado. Entonces se giró hacia Harry. Mis disculpas por mi hija. A veces es un poco perra. Ian sonrió ante su propio doble sentido. Me disculpo por dejar que la ira me dominara, respondió Harry con voz tranquila. Por dentro, no estaba nada tranquilo. Si Ian hubiera tomado su acción como un insulto a su manada, podría haber sido desastroso. Remus había mencionado a Ian como uno de los dos alfas con más probabilidades de apoyar a Harry incluso antes de que se revelara el vínculo con Roger. Tonterías, Ian restó importancia a la disculpa de Harry con una carcajada. La consiento demasiado y le conviene ver que lo que le permito no lo toleraría otro alfa. Harry se quedó sin aliento al darse cuenta de que el hombre se había referido a Harry como alfa. Algo le decía a Harry que los demás hombres lobo que lo rodeaban y escuchaban también lo habían captado. Harry miró más allá de Ian, donde Colleen lo fulminaba con la mirada. Tengo que tener cuidado con esa, pensó Harry con capricho al darse cuenta de que las manadas no iban a intentar matarlos a él y a Remus al instante. Puede que las manadas no quieran matarme ahora, pero ella sí. Era extrañamente tranquilizador. Te advertí sobre eso cuando ella era solo una cachorra, Ian, comentó una nueva voz. Un hombre nuevo apareció cerca de Harry e Ian, pero equidistante de ambos, formando un triángulo. El recién llegado era un hombre mayor y alto, de piel pálida y cabello blanco como la nieve. Vestía mangas cortas y sus brazos musculosos y gruesos estaban cubiertos por una densa capa de pelo igualmente blanco. Lo seguían dos mujeres. Una era una mujer de aproximadamente la misma edad, pero con una sonrisa jovial que le recordó a Harry a la profesora Sprout. La otra era Charissa, la mujer lobo del callejón Diagon. Es casi tan peludo como la bestia, observó Harry sobre el hombre. Dice, dijo Ian a modo de bienvenida. Sé conocido por Harry Potter. Harry, te presento a Dife de la manada Glindur. Bien encontrado, Harry, dijo Difet con un gesto cortés que Harry devolvió. Los Potter siempre han sido vecinos cordiales para mi manada. Eso sorprendió a Harry. Lo siento. ¿Somos vecinos? Preguntó Harry. Difet miró a Remus antes de responderle. Los Potter poseen bastante tierra a ambos lados de la frontera entre Inglaterra y Gales. Afortunadamente, hay más en el lado galés. Mi manada posee gran parte de las tierras cercanas bajo nombres mugles. Llevamos casi 100 años comprándolas. Tu abuelo y su padre ayudaron a mis predecesores y no se lo mencionaron al maldito ministerio ni a los de su calaña. Harry estaba un poco confundido por ese comentario. Pero mi familia vivía en Godric's Hollow, sí, lo hicieron. Pero eso no les impidió seguir siendo dueños de la tierra, respondió Difet. Tu bisabuelo era amigo del alfa de la manada. Permitió que la manada se adueñara de las tierras Potter a su antojo. Por eso permitimos que el joven Remus viniera a visitarnos sin obligarlo a unirse a una manada. Remus parecía tan atónito como Harry ante la noticia. Harry estaba orgulloso de sus antepasados Potter y les ofreció una oración silenciosa de agradecimiento por su generosidad. Sospechaba que su amistad con la manada le daría frutos hoy si su valoración del alfa Glindur era siquiera cercana. No lo sabía, dijo Harry con sincera sorpresa. ¿Conocías a mi abuelo? El hombre lobo mayor asintió con una amplia sonrisa. Buen hombre para ser mago. Pésimo tramposo en el póker. Un tipo podría engañar al diablo. Nunca juegues a las cartas con un abogado, muchacho. Harry sonrió ante el evidente humor y respeto en la voz del hombre. Difet señaló a la mujer mayor que lo acompañaba. Harry Potter, te presento a mi esposa y la zorra alfa de Glindur, Marisol. Y ya conoces a su segunda, Charissa. Señora Marisol, es un placer conocerla, comenzó Harry cortésmente. Fue interrumpido por su risa encantada. No, Harry. Solo estoy aquí con Marisol y las manadas. No somos muchos los que necesitamos usar apellidos y tenemos nuestra propia cortesía. Que nos traten como si fuéramos normales es, de hecho, un insulto. A pesar de las palabras y el comportamiento amables de Marisol, Harry vio una determinación férrea en ella. Sospechaba que, si la enfadaban, Marisol haría que McGonagall pareciera una cobarde. Harry también captó el destello de ira cuando dijo normal. Parece que Colleen y Charissa no son las únicas lobas enfadadas, pensó Harry. Remus parecía resignado a cómo lo trataba el mundo mágico y a los dos alfas parecía no importarles. Pero, a juzgar por las que Harry había conocido, las lobas estaban furiosas.
Lo siento, Marisol, dijo Harry con una sonrisa. Remus me ha estado hablando de la etiqueta de la manada. Debí haberme perdido algo. Marisol rió. Menuda tontería. A ningún hombre le importaban los modales sin una mujer que le diera una razón. Las mujeres que rodeaban al pequeño grupo rieron en señal de acuerdo. Diffet miró a su esposa antes de volverse hacia Harry. Aquí tienes una lección, joven Harry. Deja que tu hembra tome la iniciativa en lo insignificante. Luego, nos dejan lo que realmente importa. Los hombres lobo asintieron con una áspera carcajada, mientras Ian le sonreía a su hija. Diffet y Marisol se miraban fijamente, gruñendo con los dientes. No sé si van a desgarrarse la garganta o la ropa, oyó Harry decirle a alguien. Parecía algo que Sirius habría dicho. Entonces Harry se dio cuenta de que todos lo miraban fijamente. Mierda, ¿he dicho yo eso? Harry estaba pensando rápidamente en alguna forma de disculparse mientras maldecía a su padre perro cuando Diffet e Ian estallaron en carcajadas. Rápidamente, la multitud circundante, tanto hombres como mujeres, se unió a la risa. A veces nosotros tampoco estamos seguros. Admitió Diffet entre risas. Ahora la multitud se dividió en grupos para socializar y comer. Los dos alfas se alejaron juntos, dejando a Harry hablando con varios hombres lobo que Remus les presentó. Harry hizo todo lo posible por hablar con todos, pero nunca tuvo la oportunidad de hablar con los demás alfas. Sí pudo hablar con hombres lobo de todas las manadas, excepto la de Greyback. Harry también notó que Marisol estaba cerca y parecía observarlo mientras hablaba con un grupo de mujeres en constante cambio. Esto continuó hasta que sonó un cuerno. Era un cuerno antiguo, hecho literalmente de cuerno de carnero. La multitud se dirigió inmediatamente hacia la hoguera. Bien hecho, Harry, murmuró Remus con una leve sonrisa mientras se movían entre la multitud. No habría sugerido actuar como Sirius para romper el hielo, pero parece que funcionó. Creo que los impresionaste. Lo sé, respondió Harry en un susurro. Pero no se lo digas a Canuto o no nos dejará olvidar esto. Remus respondió con una risita y le dio una palmadita suave en el hombro a Harry. Ven. Resonó una voz. Ven ahora a enfrentar al falso lobo. Entonces podemos encargarnos de apoyar al único mago que puede darnos nuestro verdadero poder. Entre la multitud, Harry vio a un hombre enorme, de aspecto canoso, con ropa tosca y sucia. Incluso desde lejos, Harry pudo ver sus ojos amarillos y enfermizos, y presentía la locura que albergaban. Fenrir Greyback había llegado a la reunión.